Tenga listo su tinto, que ya vienen los huevos revueltos con la receta que le gusta a muchos aspirantes a las regionales, las políticas de seguridad de Nayib Bukele. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 6 de octubre. Para construir el tarjetón de La Silla Vacía de las elecciones regionales de este octubre, hemos preguntado hasta ahora a 360 candidatos sobre diversas posiciones. Entre esas posiciones, sobre cuánto, de 1 a 10, les gusta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 264 aspirantes respondieron esa pregunta. De esos, 128 califican a Bukele por encima de 7. 72 lo calificaron de 4 a 6. Esto, que no es una encuesta, sí demuestra la incidencia que en la política local tiene el popular y controvertido presidente de las megacárceles, que se traduce en propuestas como grandes centros carcelarios, armar a los ciudadanos y cerrar las fronteras de las ciudades. Hoy hablaremos sobre qué dicen esas propuestas, sobre si es posible realizarlas y qué tanto realmente puede hacer un alcalde en seguridad. Jerónimo Castillo es el director del área de seguridad y gobernanza de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Si bien lo que hicimos no fue una muestra pues súper representativa, ¿te llama la atención este tipo de respuestas entre los aspirantes en este momento? Yo creo que esto no es un fenómeno nuevo, digamos, desde antes de los años de finales del siglo pasado. Ya había, digamos, un proceso de encarcelamiento masivo y eso pues es una tendencia que uno observa, digamos, a finales del siglo pasado y que a lo largo del tiempo se va incrementando. Entonces, obviamente nosotros hemos tenido momentos muy drásticos de posiciones políticas de mano dura mucho más fuerte, digamos, el uribismo estaba mucho más en esa línea. Y desde hace mucho tiempo, digamos, yo creo que desde hace unos 6 años, los medios y los actores políticos en Colombia con frecuencia han mencionado o han empezado a señalar que el problema de la criminalidad es un problema de la justicia, que realmente los gobiernos hacen lo que pueden, pero que la justicia no hace lo necesario. Y en esta medida aparecen estas propuestas donde se concentra en el final de la cadena, porque es que tampoco se nos puede olvidar que el país tiene, digamos, una situación, unas condiciones de inconstitucionalidad de su sistema penitenciario y carcelario. Pues está el reporte donde se señala que pues hay un hacinamiento del 123% en las ciudades de los sindicados, las personas que están detenidas preventivamente. Entonces, hay, digamos, candidatos que también se ubican ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que hay personas que aprovechan esto y lo llevan al extremo de Bukele, respondiendo un poco a un transcurso histórico. Hay otros que al parecer están mucho más en una posición central que tienen que decir, hombre, lo que pasa es que en las ciudades tenemos tal cantidad de detenidos que no los estamos teniendo en las condiciones que los deberíamos tener y los que lo ignoran. ¿Cómo lees esa popularidad de Bukele a la luz de lo que estamos viendo en las respuestas de los candidatos? Bukele es un accidente peligroso para la región, pero responde a una evolución histórica. Y por eso yo, digamos, planteaba en un momento dado que no hay que verlo como una coyuntura, porque uno puede decir, bueno, se acaba Bukele y se acabó esta historia, pero el problema es que Bukele está respondiendo a un momento histórico y pues señala con publicidad unos resultados de reducción de los homicidios, de sensaciones de seguridad, pero evidentemente a un costo muy alto en materia de violación de derechos humanos y sobre todo con muy poca conciencia de lo que puede convertirse esto en el futuro. Jerónimo, ¿qué es lo que la política pública de Bukele tiene para llamar tanto la atención para que, a pesar de las críticas y las advertencias de expertos como tú, los políticos en Colombia pues muevan estas propuestas? ¿Esto es moda o realmente es una convicción de ellos? Hay parte de la población que cree que esa es la solución, es decir, hay parte de la población que quiere la mano dura y pues tú encuentras, digamos, testimonios en medios de los políticos donde dice vamos a pudrir delincuentes en las cárceles. Están, digamos, llegando a una parte de la población que es además la que te habla de los delincuentes como ratas. Digamos, este populismo punitivo viene de atrás y los políticos lo van manifestando progresivamente en cosas concretas y las cárceles son de las cosas más concretas. La pregunta en el fondo es, ¿los políticos no están vendiendo aquí también unos pájaros que no van a solucionar el problema y además sobre el que tampoco tienen tanta competencia para poderlo lograr? Digamos, las personas que se detienen preventivamente pues son sindicados, ni siquiera son condenados y eso obedece a todo un funcionamiento del sistema penal.
no obedece simplemente al deseo de un alcalde o de un Bukele como lo han también planteado. Y ahí es donde también las cosas se vuelven más peligrosas, ¿no? A propósito de esto, ¿qué tanto realmente puede hacer un alcalde? Estas propuestas de construir grandes centros carcelarios o de ciudades candado o el porte de armas libre para todas las personas, ¿son realistas? ¿Se pueden cumplir? Las propuestas que se hacen de construir una megacárcel, pues obviamente tienen que ver, digamos, Medellín, por ejemplo, está dejando en construcción el proyecto, ¿no?, de más de 1.500 cupos de cárceles. Pero es posible siempre y cuando tenga los recursos y tengas la capacidad para construirlo, es una realidad. Bogotá durante mucho tiempo tuvo este modelo tiene este modelo de la cárcel distrital que es un referente. La liberación del porte de armas sí se enfrenta a otro tipo de restricciones más complejas, sobre todo porque también los resultados han mostrado que la restricción del porte de armas en la calle tiene unos efectos positivos sobre la reducción de la violencia. Entonces ahí se enfrentarán a otro tipo de situaciones. Pero en realidad, por un lado, nosotros lo hemos manifestado desde la FIB en otras ocasiones, aquí estamos atrapados en un sistema. Entonces tú vas a ver que la definición del problema son los grupos criminales, o con relación a las drogas. Entonces la alternativa para eso es crear grupos especiales que lo repriman, pero realmente no hay trabajos más profundos. Frente al tema de homicidios hay un silencio estratégico. Frente al tema del hurto hay una mención, pero realmente no hay tampoco estrategias. Entonces, lo que pasa es que se utiliza mucho el tema de seguridad como tal, pero si tú no lo concretas en vamos a hacer esto frente a homicidios, vamos a hacer esto frente a la extorsión, vamos a hacer esto efectivamente frente a los hurtos, y además lo entiendes en función de unas cadenas, pues en la práctica los resultados van a ser limitados. Entonces, la respuesta es de alguna manera las políticas de seguridad seguirán su curso histórico y seguirán, digamos, atrapadas en el sistema. Y seguirán sirviendo de alguna manera para ocultar discusiones un poco más trascendentales y más de fondo que no se dan en la ciudad sobre la calidad de vida de los distintos habitantes. Ustedes han venido analizando justamente las propuestas de seguridad de los aspirantes, que hay que decirlo, no todas están en la página de la registraduría en este momento como lo manda la ley. ¿Qué panorama están viendo en las propuestas? ¿Hay renovación, hay diversidad, hay innovación? Hay poca innovación y yo creo que ese es un llamado de hace tiempo de la Fundación, pero yo creo que estamos en un nivel de estancamiento de la comprensión de los fenómenos de seguridad, realmente de qué estamos hablando, de qué delitos estamos hablando, qué actores tenemos involucrados, de las capacidades institucionales, porque hemos sobredimensionado la institucionalidad de la policía y hemos hecho grandes inversiones ahí, dejando de lado otras instituciones, y nos falta realmente una discusión estratégica, digamos, con mecanismos de evaluación independientes que nos permitan decir qué es eficiente y qué no es eficiente. Esos tres elementos en el momento no los tenemos. Seguimos atrapados en discursos de drogas y grupos criminales, seguimos atrapados en soluciones policiales con vinculación tecnológica, hemos pasado de la cámara al dron y finalmente no tenemos nada muy concreto para hacer frente a los homicidios, frente a los hurtos. Es decir, lo estratégico se dejó completamente de lado y nadie evalúa. Vamos a seguir construyendo el tarjetón de aspirantes y también vamos a seguir haciendo estas preguntas para que usted tome decisiones informadas. Jerónimo, muchas gracias por pasar por acá. Bueno, no, muchas gracias. Y arranque el día con estas movidas. El ejército investiga las denuncias de la comunidad de San Juan en Chocó sobre posible complicidad de militares con el Clan del Golfo. 5 candidatos a alcaldías y gobernaciones en Cúcuta, Bogotá, Antioquia, Cali y Bucaramanga promueven políticas xenófobas, alertó la organización Barómetro. Y hay visto bueno a la reforma tributaria por parte de la Procuraduría, esto ante la Corte Constitucional, que está revisando la legalidad del trámite y de la norma aprobada por el Congreso. Faltan 23 días para las elecciones regionales y todo lo que necesita saber para elegir está en lasillavacía.com, así que elija ser superamigo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, reciba su ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!